Realmente el tráfico de Lima se ha hecho cada día más complicado y agradezco por eso la presencia de los colegas que están aquí en la sala y además a quienes están ya conectados. Bien, esta noche en los viernes jurídicos tenemos una actividad dedicada al derecho laboral, a los desafíos del derecho laboral en el presente, que son muchos, precisamente a raíz de la pandemia. Empezamos con la necesidad de replantear las formas de trabajo, del estudio, de todas las actividades humanas. Primero porque hemos sufrido una situación de emergencia muy complicada, con muchas lamentables pérdidas humanas, y eso ha traído pues una necesidad de replanteo de todas las actividades. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han servido mucho para este replanteo, pero aún quedan algunas cosas que dentro de los cánones tradicionales del derecho laboral constituyen unos desafíos, y por eso esta reunión tiene como propósito reflexionar a través de un coloquio, ¿no?, con lo que significa estos desafíos actuales del derecho laboral, y seguro nuestros especialistas, nuestros invitados, van a poder esta noche absorber algunas dudas de quienes estamos en esta sintonía. Bien, agradezco como siempre a Idalia, que es la presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho Laboral y Procesal Laboral, quien ha hecho varias actividades durante este año, por su empeño, por su dedicación y porque siempre está proponiendo nuevas actividades. Eso es un reconocimiento que le tenemos que hacer. Contamos esta noche con la participación de Luis Alberto Quintana García, abogado y magíster en Derecho Convención en Derecho del Trabajo de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de perfeccionamiento en Relaciones Laborales y Protección Social en la Universidad de Alcalá de Henares y Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Contamos a su vez con la presencia del doctor Marlon Rengifo Pinchi, abogado y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios también en la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid. Y está también con nosotros el doctor Renzo Héctor José Valverde Sin, abogado por la Universidad San Martín de Porras, magíster en Derecho y en Ciencias Penales y magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, ¿no?, quien es actual jefe del área legal del Grupo Ecoplaza y es asesor externo de diversas empresas en el rubro inmobiliario. Entonces, sin más preámbulos, agradeciendo la participación de quienes están esta noche acompañándonos desde esta tribuna de las especializaciones que promueve la Dirección de Comisiones y Consultas del Colegio, les damos la bienvenida a esta Casa del Derecho y les vamos a ir cediendo el uso de la palabra en el orden. Para ello invito a Idalia, quien es esta noche la persona que nos va a ayudar en la moderación, para que pase aquí al podio y nos pueda hacer la presentación de cada uno de los colegas en el turno que les corresponde. Adelante, por favor. ¿Sí? Idalia, te recuerdo que es un coloquio flexible, con una primera ronda de intervenciones y luego puede haber unas dos más, ¿no?, y algunas preguntas del público. Contigo queda. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Luis. Buenas noches a todos los organizadores que han hecho posible este nuevo evento. Al doctor Bazán, mi agradecimiento, ya que él ha sido el motor de todo esto, la iniciativa. La presencia de aquí, de todos los participantes que han hecho el esfuerzo de su tiempo. El tiempo es valioso y gracias por ello. A todas las personas que están en las redes sociales, y parte de las redes sociales es la que vamos a tocar también este tema, porque señores, es eso, se trata este coloquio. Los invito a escuchar atentamente cada una de las exposiciones muy amenas que han preparado nuestros especialistas, pero también en su participación activa, no solamente los que están presentes, por favor, los invito a levantar la mano, sino también aquellos que están en las redes, a través de Zoom, de YouTube, de Facebook. Por favor, pueden venir. Y asimismo, las PPT también en la dirección de comisiones, por lo tanto también las pueden impartir para ustedes.
¿Qué temas van a tratar? Pues señores, vamos a tocar la buena fe procedimental en el régimen disciplinario a cargo del doctor Márquez. La cuestión social en las plataformas digitales, a propósito de la huelga, presidente Getich, que viene ya el doctor Luis, que está en camino, el tráfico lo ha agarrado. Y también lo que es ese tema, es lo que ahora ya tenemos desde el trabajo, y eso está a cargo del doctor Leso. Entonces, sin más preámbulos, señores, los invito a gozar de este coloquio. Muchas gracias. Aquí comienza. Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias. También yo feliz de participar en este coloquio. Agradezco a Idalia, a los miembros de la mesa también y a los asistentes, ¿no? El tiempo que es el mejor recurso que tenemos, es el recurso en el cual debemos de sacarle el máximo provecho, y qué mejor compartiendo el conocimiento, qué mejor compartiendo experiencias, ¿no? Tanto en el trabajo como en el tema, a veces ser parte de la administración pública. Nos suceden un montón de experiencias propias, como también revisando algunas actuaciones de los administrados, ¿no? En el presente caso, yo propuse al coloquio hablar sobre el régimen disciplinario en la administración pública, el cual se encuentra regulada por la Ley de Servicio Civil, la 30057, y a su vez tener en cuenta algunos principios que quizás pueden pasar un poco inadvertidos, ¿no? en el procedimiento administrativo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en el caso, bueno, para traer un poquito al recuerdo, antes de que estara vigente la Ley del Servicio Civil? No sé si se acordarán algunos. Por ejemplo, un trabajador cometía una falta disciplinaria que quizás podría ser materia de despido y de inhabilitación. ¿Qué sucedía? Este trabajador, para evitar ser despedido y posteriormente inhabilitado, renunciaba. Y había un principio básico que se decía, extinguida la relación laboral, vínculo laboral, se extingue también la potestad sancionadora o la facultad disciplinaria. En muchos se salvaba de ser sancionados en esas épocas, ¿no? Cuando entra en vigencia la Ley del Servicio Civil, se proscribe ya esta forma de liberarse de las responsabilidades administrativas disciplinarias. Ok, muchas gracias. ¿Por qué se vuelve perseguible ahora la falta disciplinaria? Y se establecen plazos de prescripción. Un plazo largo, que es de 3 años de cometida la falta, y un plazo corto, en el cual una vez que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento, se cuenta 1 año para poder iniciar procedimientos administrativos disciplinarios. Ahora, el tema es que así como hay cambios, las personas solemos adecuarnos a estos cambios, ya sea para... Un momento, por favor. Es que hay que bajar la temperatura. Como les decía, nos solemos adaptar a los cambios, ya sea para bien o para sacarle a veces tratar de evitar, ¿no? las responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Siempre me hacía este interrogante: ¿qué pasa en el caso de que el administrado que cometa una infracción y por lo tanto corresponde que se determine responsabilidad administrativa disciplinaria? ¿Qué pasa si hace un montón de argucias para evitar la responsabilidad, que se deslinde responsabilidad sobre él y por lo tanto se le aplique la sanción disciplinaria? Hace todo tipo de argucias.
Obviamente, a mi entender, existe una afectación al principio de buena fe procedimental y por lo tanto la administración o en la etapa recursiva el tribunal debería advertir esta situación y poner y corregir, ¿no?, este actuar del administrado y o servidor público que cometió una falta administrativa. Ahora, en este caso, el procedimiento administrativo disciplinario se aplican supletoriamente las reglas del procedimiento administrativo general y en este caso son los principios, ¿no? Los principios del derecho son importantes porque constituyen una fuente del derecho, incluso es más importante que la ley. La ley puede estar vigente, se deroga y ya no existe. Los principios no, los principios van evolucionando, los principios se van fortaleciendo, los principios quedan, los principios inspiran al derecho, inspiran a la ley, los principios interpretan la ley, integran la ley. Por eso es la importancia de los principios generales del derecho. Ahora, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, del procedimiento administrativo general, la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, establece en su artículo 4 los principios generales que se aplican. ¿No tienes el pasador de eso? Ahora sí. Ya, los principios que se van a aplicar en el caso de que la norma o la ley sea quizás imprecisa o quizás se encuentre indeterminada. Los principios van a suplir, van a complementar esta falta de claridad de la ley, porque la ley no es perfecta. La ley suele ser perfectible. Ahora, la importancia de los principios generales del derecho es de que constituye un rol importante para la administración pública. Y a su vez también van a regir de manera integral cómo las autoridades administrativas van a poder tomar una decisión o emitir un acto administrativo el cual va a tener que generar certeza a posteriori. Los principios generales, en este caso de la ley del procedimiento administrativo general, van a regir para la gestión de una entidad pública. Por ejemplo, tenemos las competencias, cómo se determinan las competencias, cómo se resuelve un conflicto de competencias. También, por ejemplo, podemos ver los plazos que tienen que cumplir las autoridades administrativas. Rigen, se aplican a la gestión administrativa. Y asimismo, los principios generales van a aplicarse a los procedimientos en todas las entidades públicas. En este sentido, todas las entidades públicas mantienen un estándar respecto de los procedimientos administrativos, dado de que se inspiran en los principios generales del derecho. Por lo tanto, la importancia de los principios son dos. Uno, que van a interpretar cuando la ley quizás no permita una aplicación literal. Y dos, van a integrar cuando ya el vacío se ha llenado, ¿no? Porque la ley quizás es imprecisa. Este criterio, a través de los principios, van a generar certeza en la administración pública. La ley del procedimiento administrativo general cuenta con 19 principios. En el presente caso, dado de que vamos a conversar la buena fe procedimental, de los 19 principios, todos actúan concurrentemente, todos actúan de manera sistemática.
algunos se relacionan, se interrelacionan, muy, se puede decir, se vincula mucho respecto de otros. Por ejemplo, el principio, digamos, el principal en lo que es derecho administrativo es el principio de legalidad. Aquí hay que advertir algo: el principio de legalidad no significa literalidad, vale decir, que yo no voy a aplicar lo que dice la ley de manera literal, sino que tengo que interpretar o tengo que complementarla. El principio de legalidad consiste en que la autoridad administrativa actúa con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Y el derecho tiene como fuente los principios. El principio de legalidad se vincula bastante al principio de buena fe procedimental, en que se tiene que aplicar el derecho. También tenemos otro principio que se relaciona, es el principio de uniformidad. Esto implica de que una vez que la administración pública haya emitido un criterio, una disposición, un acto administrativo, aquel otro administrado que quiera recurrir a la administración lo hace sabiendo de que no va a haber ningún tipo de discriminación, sino igualdad. Eso significa la uniformidad, de que yo sé cómo se va a resolver esta situación a igual razón, igual derecho. También muy vinculado con el principio de buena fe procedimental está el de predictibilidad. Esto a razón de que las disposiciones de la autoridad administrativa deben de generar certeza en los administrados, y a su vez también obliga a la administración pública a seguir una misma línea. No que yo un día resuelvo A y al día siguiente resuelvo C y al otro día... Esto ya sería una afectación al principio de predictibilidad. Complementariamente también debo indicar de que el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General también establece principios para el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Esto está vinculado al procedimiento no tanto, sino al ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Ahora, en cuanto al principio de buena fe procedimental, está regulado en el numeral 1.8 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y el cual puntualmente señala que la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados, y en general todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Ninguna regulación del procedimiento puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. La buena fe procedimental, a mi parecer, es un principio que va a medir nuestro grado de educación, dado que mientras mejor me desenvuelvo en un procedimiento administrativo, significa que mejor respeto tengo a la administración o a mi contraparte. Cuando suelo hacer artimañas para evitar una responsabilidad, implica una afectación al principio de buena fe procedimental. Morón define que la buena fe comporta un estándar de conducta apreciable a cualquiera de los sujetos de una relación jurídica administrativa. De ahí que la conducta del administrado y de la autoridad a través de este principio solo puede apreciarse en las relaciones específicas en cada caso concreto. La buena fe procedimental se va a dar en cada procedimiento administrativo. Ahí es donde se tiene que ver el actuar de cada una de las partes, así como de la propia administración. Para mejor ilustración señala algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice reiterar un pedido de manera simultánea o sucesiva hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada, ¿no? El administrado
presenta una solicitud, le observa, vuelve a presentar otra solicitud, no cumple con subsanarla y así sucesivamente. Ese es un acto que viola el principio de buena fe procedimental. O puede entorpecer la buena marcha del procedimiento, o quizás oculte información, evitando así que se cumpla con o que se transgrede el principio de verdad material. En cuanto a la administración, también puede incurrir en una transgresión a la buena fe procedimental. Por ejemplo, establecer o fijar plazos irrazonables para el administrado, abusar de los recursos o de las revisiones del acto administrativo. Y por lo tanto, en estos casos, la mala actuación de la administración afectaría el principio de buena fe procedimental. Ahora, revisando los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil, he detectado una casuística relacionada con la afectación al principio de buena fe procedimental. ¿Cuál es la problemática? Un servidor público comete una falta. Lo primero que hace es renunciar e intentar ocultar la falta administrativa. Renuncia y luego de la renuncia la administración detecta la falta administrativa, ¿no? Y procede a hacer la precalificación y se dispone el inicio. El ex servidor, ya sin vínculo laboral, dispone en su casa, en su edificio residencial, él vivía en un piso 11, dispone de recepción que no me recibas ninguna notificación de esta entidad, ¿no? Había esa orden. La administración le inicia proceso administrativo disciplinario y rechazaban pues las notificaciones. Rechazaron el inicio, rechazaron la notificación del informe de órgano instructor y rechazaron o no recibieron la notificación de la sanción. ¿No? Ahí, dentro del plazo de 15 días, el servidor apela al servir, señalando que le habían afectado su derecho al debido procedimiento y derecho de defensa. Y señalaba de que en ningún momento la administración pública le notificó en su departamento, en un piso 11, 04. Y por lo tanto, esa afectación, o mejor dicho, el procedimiento administrativo disciplinario era nulo, ¿no? Existe evidencia de que el administrado o el servidor dejó la disposición de que no se reciban las notificaciones. Y el tribunal, en la resolución 1882, resuelve declarando nulo el inicio y la sanción. ¿Y cuáles son los argumentos del tribunal? En el fundamento 51 y 52. No obstante, en el expediente administrativo se puede observar fotografías adjuntas a los cargos de notificación en donde se aprecia la puerta principal del inmueble ubicado, ahí anonimicé, número tanto, en el cual se había efectuado la notificación bajo puerta de los oficios referidos líneas arriba y las resoluciones adjuntas. Empero, la notificación al impugnante se debió realizar en el departamento 1103, en el 11º piso del inmueble. ¿Qué pretende el tribunal con esta resolución? ¿Qué pretende? El notificador fue a la casa, el notificador tocó la puerta, le dijeron que no le iban a recibir. ¿Qué pretende que haga el notificador? Que violente al de recepción para irse al piso 11. El notificador estaría incurriendo en un delito, una violación a la propiedad. ¿O qué pretende? Que el notificador se vuelve el hombre araña, ¿no? Y suba hasta el piso 11. Es
no tiene sentido este análisis, ¿no? Y agrega además, tal como se verifica del cargo de notificación, número tal, no hay evidencia ni certeza alguna de que la resolución directoral número tal haya sido cursada al impugnante, no existiendo recepción alguna por parte del responsable del edificio, porque le habían dicho que no reciba. Por tanto, frente a lo presuntamente informado y consignado en el cargo de notificación, la entidad debió adoptar las acciones correspondientes para asegurar una correcta notificación, lo que no se cumplió, vulnerándose así el procedimiento previsto en los numerales 21.1, 21.5 del artículo 21 del tubo de la LEPAC. Está referido a notificaciones. Principalmente, revisé el expediente, ¿no? Y sí vi que se dispuso la notificación, fueron a la casa, le tomaron foto a la persona que se negaba a recibir, ¿no? Porque, bueno, indicó. Bueno, pero el tribunal señala de que la notificación tiene que ser en el domicilio. Sin embargo, lo que el tribunal se olvidó es de que en el 2018 ya existió un pronunciamiento en el cual se indicaba que las notificaciones en los edificios basta con que se deje al responsable, o si el responsable se niega a recibir, se realiza la notificación bajo puerta, siempre y cuando se hagan las dos visitas. Se olvidó el tribunal de que ya había un pronunciamiento sobre este tipo de notificaciones en domicilio. Y agrega además, y en este caso, da un sustento basado en el Código Procesal Civil respecto a notificaciones en domicilios, en edificios residenciales. Y asimismo, el tribunal lo que hace es olvidarse de que la Gerencia de Políticas en el 2021 había emitido también otro pronunciamiento respecto a de notificaciones en edificios, ¿no? Que señala: en ese sentido, se puede advertir que para efectos de la notificación personal en condominio, edificio u otro tipo de inmueble con multiplicidad de domicilios, se deberá tener en cuenta que dicha diligencia se realice de acuerdo a la regla establecida en el numeral 21.4 del artículo 21 del tubo de la LEPAC, el cual señala que la notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. Existe un pronunciamiento del mismo Tribunal del Servicio Civil, así como del Servicio, de la Autoridad Nacional, en el cual se arreglaba el tema de las notificaciones en edificios, que en algunos casos algunas secretarías técnicas quizás tendrán un problema en estas notificaciones. Pero ¿qué pasa con esta resolución que es del año 2023? Ahí tuve un error, disculpen. Es del 7 de julio de 2023. ¿Qué sucede? Que muchos servidores infractores quizás van a utilizar esta artimaña de que no se deje a los señores de recepción de que eviten recibir cualquier tema de notificación. Va a ser un estímulo para que para que se generen vicios en el procedimiento administrativo disciplinario. Pero este actuar no debería ser cargado a la administración pública, debería ser cargado al administrado o al servidor que está queriendo evadir su responsabilidad, ¿no? Porque también hay la teoría de los actos propios. Yo mismo estoy generando que se afecte mi derecho de defensa. Yo mismo estoy generando que se afecte el debido procedimiento. Y una vez que salen las cosas en contra, apelo alegando de que existe esta vulneración. Para concluir, ¿qué consecuencias genera esta afectación al principio de buena fe procedimental? Primero, la vulneración en sí al principio, un desconocimiento de la teoría de los actos propios. Como ya les dije,
en el 2018, luego en el 2021 ya existían criterios respecto a la notificación en departamentos y en edificios residenciales. Luego, incrementa la carga laboral de las entidades públicas, dado de que yo, que me maté haciendo una preca, iniciando un PAD, evaluando y redactando un informe de instructor, sancionando, ¿no? Procurando ser lo más certero en el respeto de los principios y el procedimiento. ¿Qué va a suceder? Que si me declaran por el actuar del administrado, si me declaran nulo, ese expediente va a regresar y la carga, en vez de bajar, va a seguir incrementándose. Y por lo tanto, las oficinas o las secretarías técnicas van a tener un incremento de su carga laboral. Asimismo, genera que en algunos casos se incrementen el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque ya cuando ya estás próximo a prescribir algo, lo que le toca a la administración pública es una publicación vía edicto, y estas publicaciones cuestan platita, pues, ¿no? Y es platita de los impuestos de los administrados, ¿no? Genera que los servidores encargados de las notificaciones se vean expuestos a denuncias, ¿no? Porque si voy a ir y no me van a querer recibir y el servidor encargado de las notificaciones le pueden denunciar, ¿no? Por un tema de hostigamiento. Y finalmente, que esto es lo más importante, va a estimular a que los servidores que cometieron infracciones utilicen esta maniobra para evitar o evadir las responsabilidades administrativas. Entonces, este es el tema que traje al coloquio. Quería compartirles, ¿no? Ver el principio. Quizás el principio de buena fe procedimental no es un principio tan invocado, ¿no? Pero a raíz de este caso que vi en el servir me llamó mucho la atención, y todos los principios son importantes, ¿no? Con esto concluyo. Gracias. Doctora, para que presente. Estimados actos seguidos, tengo el gusto de presentar en este coloquio al Magister Luis Alberto Quintana García. Es abogado y Magister de Derecho, Convención de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ha seguido estudios de perfeccionamiento en relaciones laborales y protección social por la Universidad de Alcalá. Además, también por la Universidad de Complutense de Madrid. Es miembro de investigación del Grupo Laboralista y del Taller de Investigación de Derecho Laboral y Seguridad Social del Dr. José Matías Manzañé, de la misma facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro también y de la comisión de estudio, la cual tengo el honor de presidir. Además, gran amigo y sobre todo un gran apoyo en la comisión. Muchas gracias. Luis, adelante, por favor. Aplausos. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor Molero Colca, por estos eventos que nutren justamente el debate y la discusión en el Colegio de Lima. Buenas noches también al presidente Idalia, de la Comisión de Derecho Laboral y Procesal Laboral del Colegio de Lima, y a los colegas presentes. Felicitaciones por las exposiciones que venimos escuchando, y al público presente, tanto de manera presencial y virtual. Bien, para empezar, se me ha encomendado la realización de un tema justamente que tiene que ver con las tendencias actuales sobre el derecho del trabajo, y que son discusiones que a veces no se ven mucho dentro del ámbito académico, porque a veces hay, digamos, terminologías nuevas que se van surgiendo, como si yo dijese streaming, dijese Twitch, ¿no? Twitter, o si digo post,
u otros términos que son parte justamente de estas nuevas tecnologías, diríamos, o nuevas formulaciones o nuevo desarrollo de las fuerzas productivas, que van trayendo consigo mismo una dinámica, un perfil, unos elementos que van a permitir justamente dentro del ámbito de ese trabajo evaluar estos actos, estos nuevos factores que van surgiendo, nuevos problemas, etc., ¿no? Entonces, para nosotros, al menos un aspecto de todos estos problemas, que hoy día vamos a tratar de explicar brevemente también, para poder dar pases también a las preguntas y también estimular este espacio con algunas reflexiones, es ver el tema de la cuestión social, ¿no? Cuando nosotros vemos este término, cuestión social, es decimonónico, ¿no?, del siglo pasado, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver un poco de estos términos porque es importante conocer. Cuando uno habla de una cuestión social, estamos hablando pues de la época francesa o incluso en nuestro país, finales del siglo XIX, donde se va surgiendo justamente un movimiento obrero, particularmente en nuestras realidades latinoamericanas, ligados a la extracción de materias primas, por eso se habla mucho de obreros, no tanto de empleados, pero que de una u otra forma va explicando una situación de miseria extrema, de pobreza, de mendicidad, de jornadas promiscuas, etc., ¿no? Una situación alarmante que da a conocer que los trabajadores no pueden desarrollarse por más labor que realizan, por más horas extras, y no alcanzan pues siquiera tener una vida mínimamente decente, como diríamos actualmente, ¿no? Entonces, el término general, digamos, que trae a colación y que quiero destacar aquí es el tema de la cuestión social, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, de manera general, diríamos pues que se refiere a esa situación de, digamos, miseria extrema que va a dar justamente, o va a hacer surgir que los sectores de las clases sociales en un país determinado comiencen a pugnar, digamos, por tanto una mejora salariales, el otro por mayores ganancias, ¿no? Y esto, por ejemplo, va a dar una respuesta también, ¿no? Que va a ser la acción directa de los trabajadores, que viene a ser la huelga. Y esta, desde luego, tiene un elemento central, poco que solamente estamos recogiendo de estas definiciones del aspecto central, ¿no? Yo no quiero detenerme tanto en los sujetos que lo realizan, la forma en cómo lo realizan, ni los métodos o tácticas que se realizan, ¿no?, sino el elemento central, ¿no? Entonces, en la huelga se va a hablar de un elemento central que es justamente la paralización o la acción directa que va a recaer sobre el proceso productivo, el proceso de producción económica, que lo va a paralizar. Entonces, si por un lado tenemos, para resumir esta parte, la cuestión social que habla de una situación de extrema, digamos, riesgo social para el trabajador, y por el otro lado tenemos que frente al riesgo los trabajadores reaccionan con la huelga, entonces vamos a recoger estos elementos que posiblemente diríamos que son parte de nuestra práctica o de nuestra enseñanza que viene ya de manera generacional y que se van a sentar en nuestra época. Ahora vamos a ver un poco de ello, que tiene que ver fundamentalmente con los riesgos psicosociales en el ámbito, digamos, del ciberespacio, ¿no? Porque si nosotros comenzamos, al menos preliminarmente puedo señalar que cuando estamos frente, digamos, a contratos precarios o, digamos, contratos que no quieren formalizarse como tales en el sentido laboral, sino que siguen bajo lógicas civilistas, o que se exponen a trabajadores al tecnoestrés, al burnout, al bullying cibernético, mensajes de odio. Entonces estamos hablando ya de una dinámica que también comienza a hacer ver que los trabajadores dentro del ciberespacio también tienen una cuestión social. Claro, no como lo hemos explicado en su sentido originario, obreros, etcétera, empleados, sino que tiene una dimensión un tanto en una afectación psicosocial, digamos, que de una u otra forma refleja su quehacer en concreto, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a evaluar de manera general o somera a las personas que realizan el contenido, no sé, de diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, a veces hay contenidos culturales, a veces hay contenido también de diversión, etc. Pero si nosotros comenzamos a ver que ellos tienen una forma, digamos, de entender o percibir aquellos factores que impactan sobre la comunidad que van formando, por ejemplo, ¿no? Normalmente podríamos nosotros entender que en el siglo pasado posiblemente
las expresiones de amor, de amistad o de estima, podríamos ver, incluso hay a veces libros que hablan sobre las cartas que se remiten, ¿no? Pero en el ciberespacio vemos que a veces esto se ha simplificado a tal punto que los mensajes que llegan tienen o incluso mayor contundencia, con la cual se va transmitiendo a través de iconos incluso, ¿no? Que van resumiendo incluso lo que uno siente. Eso que genera que muchas veces el impacto que puede ser, digamos, por discriminación, a través, digamos, como decir, un ejército de troles o digamos, o bots que se van, digamos, comprando y vendiendo, que van a atacar a un sujeto, puede generarle pues, deseos de suicidio, deseos, digamos, de un perjuicio psicosocial a tal punto que puede frustrar su proyecto de vida incluso, ¿no? Entonces, entender eso nos permite justamente comprender que esta cuestión social de la que hablábamos previamente se va, digamos, adoptando otras características dentro del ciberespacio, ¿no? Entonces, ¿qué otro aspecto más? Justamente también, ¿no? Como hemos hablado de la cuestión social en las plataformas digitales, también hay que comprender lo que es una plataforma digital. Y bueno, aquí tenemos el libro de Cernay-Nick, Capitalismo de Plataformas, que justamente él es, un economista de plataformas digitales, una rama también que se ha gestado con este proceso, digamos, evolutivo de desarrollo económico, y que va a definir justamente la arquitectura. Claro, es un espacio donde existen interacciones de diversos sectores, ¿no? Usuarios, a veces también hay un eco que A veces pasa así. Sigue. Anunciantes, proveedores, es decir, suscriptores, moderadores, y fíjense que ya vamos introduciendo diversos actores, ¿no? Dentro de este proceso. Pero ¿para qué sirven estas plataformas? Como medios a veces para poder darle mayor aceleración a la circulación de mercancías, ¿no? A veces comprar y vender ya no se hace de tal forma, de manera, digamos, tocando las puertas, ¿no? Uno recordará a esa persona que te toca la puerta en la tarde, señor, le vendo tal producto, ¿no? No, directamente se pone un link, incluso con el dedo nomás y todo, y ya se tiene la página. O incluso hay todo, digamos, plataformas que ya son especializadas, ¿no? Recogen, claro, y aquí en la definición, un aspecto por eso central viene a ser esta materia prima, que viene a ser los datos, ¿no? Los datos, así es la materia prima sobre la cual se va a comenzar a desarrollar objetivos específicos, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, uno de los tipos de plataformas son varias, pero una de las que, para relacionar con Twitch, que es lo que vamos a hablar un poco, es las plataformas publicitarias, ¿no? Que tienen justamente su elemento central en generar, digamos, anuncios, proveedores de mercancías, y que van generando, digamos, a través de los suscriptores, de determinadas tendencias sobre las cuales determinadas empresas buscan, digamos, ofrecer sus productos, ¿no? Por eso no es casual que cuando uno va buscando por Facebook ya hay una predisposición sobre determinados objetos, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene determinadas reacciones en determinados temas de determinados grupos, evidentemente ya la publicidad sobre ese tema se va a venir, ¿no? Por ejemplo, si yo me gusta hacer ejercicios, entonces no va a ser casual que de la noche a la mañana aparezca un anuncio de un gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, ese tratamiento de esos datos que uno ha introducido a través de un live, a través de introducir un formulario, a través de crearse una cuenta, ya se va registrando y sobre esa base de datos se va creando este tipo, digamos, de plataformas. Entonces, es por eso que estas plataformas tienen esas funciones para poder ir agilizando los procesos económicos. Entonces, con estas definiciones ya más o menos ya entendemos de lo que hoy día vamos a tratar un poco. Vamos a hablar de este caso de Twitch. Entonces, claro, es un poco lo que comentábamos de manera sintética, de cómo se va expresando en el ciberespacio la cuestión social, a través justamente de estos riesgos psicosociales que van impactando a la salud mental, digamos, del creador de contenido. Y esto que muchas veces podría entenderse o no podría entenderse, digamos, con los criterios decimonónicos, por decirlo así, se tienen que ver a la luz, digamos, de las nuevas investigaciones sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Porque a partir de eso uno va a entender, digamos, la importancia de la salud mental y de los nuevos factores que a veces están ligados justamente a la existencia de la estructura orgánica, de la carga, o si es que yo, el temor incluso, por ejemplo, a ser despedido o a no tener suscriptores, etc., ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también, ¿no? Hay que entender que si nosotros comenzamos a ver si ocurren estos problemas, cómo es
por decirlo así, entre comillas, naturalmente que va a responder estos creadores de contenido. Entonces hay una acción ante esta situación, igual que en el siglo pasado. Pero esta acción va a tener sus propias características porque va a tener un impacto fundamentalmente sobre los anunciantes, fundamentalmente sobre el proceso de vinculación de comercio para poder agilizar la compra y venta que se realizan a través de ellos, y sí va a tener un impacto. Entonces no es una cuestión netamente, por decirlo así, abstracta, sino que hay un impacto de por medio, porque como hemos dicho, grosso modo, todo lo que hay detrás, digamos, de un creador de contenido, las comunidades, los suscriptores, moderadores, etcétera, etcétera. Entonces, con estos elementos vamos a hablar un poco, comentar el caso de... Bueno, perdón, ahorita, esto también es un poco una cuestión previa, pero es importante entender, bueno, poco a poco vamos a entrar un poco al tema de Twitch, pero es importante saber, bueno, que en general, ¿no? Las empresas tecnológicas, bueno, se agrupan en dos sectores geoestratégicos, geoeconómicos, geopolíticos, diríamos, ¿no? Por el lado de Estados Unidos, bueno, el GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y por el lado de China, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Entonces, vemos que incluso están emergiendo también otras plataformas como Netflix, Amazon, Tesla y Uber. Y en fin, ¿no? Incluso tenemos las plataformas como medios informativos, bueno, tenemos ahora Facebook, Twitter, ahora se llama X, Twitch, YouTube, WhatsApp, Telegram, etc. Y todos estos son pues empresas tecnológicas que tienen evidentemente centralmente su base en lo que es Estados Unidos, en Silicon Valley, y que van a tener, digamos, una lógica también, digamos, bueno, como empresas tecnológicas son casi las únicas empresas, son empresas monopólicas, obviamente, ¿no? Y que debe llevarnos a la reflexión porque normalmente, bueno, aunque ahora no voy a tratar en extenso este tema, pero es importante siempre evaluar, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que decía un geopolitólogo, Alfredo Jalife Rame, geopolitólogo mexicano, sobre la necesidad, ¿no?, de evaluar a veces la existencia de un pluralismo en el ciberespacio, ¿no? Porque a veces, como se está concentrado en determinados espacios, a veces hay demasiados fakes, hay demasiada, digamos, falsa información que puede, digamos, perjudicar incluso al propio sistema democrático que puede existir, ¿no? En fin, entonces, bueno, una definición rápida, ¿no?, de lo que viene a ser Twitch. Bueno, ya hemos dicho que es una plataforma digital, particularmente es una plataforma publicitaria dentro de las definiciones de Nixon Rice, y también es como espacio también que evidentemente permite a cualquier persona realizar transmisiones en vivo relacionadas fundamentalmente con, por ejemplo, el entretenimiento, ¿no? Claro, ese es el eje más central porque normalmente todos los sectores de trabajadores posterior, digamos, a sus actividades comunes tienen que, digamos, realizar algún tipo de ocio, ¿no? Y a veces lo encuentran en esos espacios, algunos son educativos, otros de entretenimiento y otros pues lindan con actividades un tanto promiscuas, ¿no? Pero de una u otra forma cumplen esa función social, de recreación, de diversión, y que de una u otra forma permite, claro, permite la creación de contenido a partir de la cual se van a generar, digamos, la base de datos para poder extraer, digamos, un conjunto de publicidad. Y claro, ¿y quiénes son sus actores? ¿Quiénes son los que conjugan en ese ambiente del streamer, o en este caso Twitch? Vienen a ser, bueno, los streamers, que son los creadores de contenido de esta plataforma, o son los sujetos, o digamos, los asalariados, o los trabajadores de Twitch o streamers. Los usuarios, que, bueno, los que se crean las cuentas y sobre las cuales se recopila información, los espectadores, que a veces pueden ser personas sin necesidad de crearse cuenta, están viendo, ¿no? Luego los suscriptores, claro, ellos ya son los que ya tenían un usuario, se suscriben, son como una suerte de personas que están acopladas a ese ambiente, ¿no? Porque una vez cuando te suscribes, y hay cierto, a veces para llegar a un nivel de suscripción también te piden algún tipo de dinero, ¿no? O a veces, claro, todo es voluntario, en fin, pero de una u otra forma ellos también cumplen esa función. Bueno, de ahí los moderadores, bueno, los seguidores, moderadores, y el dueño de la plataforma, bueno, este es en el caso de la empresa tecnológica misma, ¿no? En fin, sobre estos sujetos, estos actores, se van creando relaciones y que de una u otra forma surge la necesidad de regular esta situación, ¿no? A veces como viene, no, primero viene hecho, luego el derecho, estas situaciones de hecho muchas veces generan que se presenten problemas que no se habían pensado de cómo solucionar.
Porque ¿qué pasa si todos se agrupan, los streamers de Twitch, para poder hacer una acción conjunta contra, digamos, la empresa Twitch, valga la redundancia? ¿Cuál sería la acción en este caso que deberían tomar por una situación, por ejemplo, de odio, no sé, a uno de sus integrantes, ¿no? Entonces ahí, digamos, vamos a tener un panorama un tanto embrollado, porque se van creando situaciones que a veces no se prevé, ¿no? Uno no prevé, uno dice, pero ¿por qué están haciendo eso, no? ¿O por qué se están organizando? ¿Por qué me envían tantos correos? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer un poco de esta situación, de lo que ocurrió, digamos, en la huelga de los streamers en Twitch. Bueno, aquí vamos a hablar un poco para reflexionar, porque esto trae a la luz bastante material para el tema de derecho de trabajo y la seguridad social, no solo por los riesgos psicosociales, sino por la protección a la salud mental de los streamers, sino también por cómo se tendría que regular estos contratos, si se establecen contratos, porque a veces hay que tener una cierta cantidad de suscriptores para poder, incluso para hacer los superchats, o a veces las donaciones, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos a comentarlo brevemente. Claro, bueno, es una huelga, fíjese, no desde un mes, de 4 meses, no de 5 años, no, un día nada más. Entonces, pero ¿cómo es eso, no? Un día tanto puede paralizar esto y hacer generar, y eso es lo que vamos a ver, es suficiente un día para poder generar que la empresa tecnológica responda a esta situación y se comprometa a determinados actos. Entonces, con un solo día vamos a ver que sí ha sido posible, ¿no? Pero, y estas son, digamos, de una u otra forma las particularidades, ¿no? Tan rápido es el proceso de circulación económica que un día incluso puede afectar demasiada cantidad de dinero que es considerable para la empresa para poder, digamos, tomar alguna acción contra la situación que originó el problema de los streamers en Twitch. Entonces, ¿qué ocurrió? Justamente, fundamentalmente, bueno, en los streamers de habla inglesa, fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra, en ellos, ¿qué ocurrió? Comenzó fundamentalmente el problema porque a determinados streamers se les comenzó, digamos, a generar un ejército de trolls, un raid de odio, o sea, un conjunto de bots, personas que se creaban cuentas falsas y comenzaban así en cantidades a entrar a la grabación en vivo que hacían los streamers, y que hacían, les insultaban, ¿no? Entonces, y ver, digamos, estás en tu stream, estás comentando, ¿no? Haciendo tu actividad cultural, o comentando un videojuego, o haciendo entretener, o dando chistes, no sé. Pero de repente ves que te caen como 100, 400, 500 personas y comienzan a insultar, entonces ves ahí, digamos, bueno, ellos ven, porque ese es su medio, digamos, para ellos de conversación y diálogo, que como ahora, ¿no? Esa situación podría verse como si en este momento una persona entrara y me gritase de esa forma, ¿no? Me insultase. Es la misma situación de la que sufre una persona por esos medios. O sea, a ese nivel, digamos, de empatía podríamos entender esta situación. Entonces, lo que ocurrió justamente es que ante esta situación de discriminación, de humillación, de amenazas, incluso de muerte, se va a generar, bueno, toda una tendencia a través de Twitter, o X ahora, a través de Twitter. O sea que va a significar que Twitch haga algo más efectivo, ¿no? Porque no estaba haciendo nada, ¿no? Según lo que hacían los streamers era quejarse ante la empresa tecnológica, pero no hacía nada, entonces le están pidiendo algo más efectivo y eso se genera una tendencia, ¿no? Ustedes ven a veces tendencia en Twitter, tendencia, ¿no? Que Reynoso, que no sé, ¿no? A veces y tú haces clic y sale todo el pobrecito de Reynoso. Bueno, pero la idea es que igual se va creando estas tendencias, y eso es, digamos, el antecedente que va a originar también la organización, bueno, espontánea, digamos, no tanto organización en su sentido clásico, de tener una estructura disciplinaria ideológica, no, sino algo más espontáneo. Entonces se va creando, digamos, una suerte de lo que vendría a ser en nuestro argot, digamos, laboral, una suerte de peticiones, ¿no? De peticiones laborales, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, que implemente opciones de protección permitiendo al operador limitar la cantidad de cuentas de edad
o permitir denegar los raids entrantes, ¿no? Claro, porque ahí a veces como vienen en bloque, insultan, realizan, digamos, pueden, digamos, malinformar a los usuarios o suscriptores que están ahí y puede generar esos problemas, ¿no? Y es un ambiente, digamos, explosivo porque también eso está vigilado por, digamos, la inteligencia artificial de las empresas tecnológicas y que a veces dan de baja esos canales o les envían, digamos, unos strikes o le dicen advertencias, ¿no? Señor, si usted no no cambia su situación porque está generando personas que están peleando, están insultando, entonces su canal va a ser cerrado, ¿no? Y fíjese, una persona que ha trabajado como 10 años y tiene 1 millón de suscriptores que le digan eso y al día siguiente ocurre eso, es como un trabajador cuando es despedido, digamos, en cualquier empresa común. O sea, ya frustras de su proyecto económico, social y de vida. Entonces, estas fueron algunas de las reivindicaciones que desde luego en algunos streamers, esto fue lo que era, ¿no? Pero había otros streamers, o sea, hay de todo, en el movimiento de streamers hay de todo, ¿no? Hay los streamers que plantean esta generalidad, pero también hay otros que planteaban algunos datos específicos, ¿no? Por ejemplo, que la penalización a los canales de contenido sexual, el apoyo a los canales con pocos suscriptores, etc., ¿no? Entonces, se van gestando ciertas condiciones en la conciencia social de los streamers que va a generar esta situación de evaluar esta situación. Entonces, fíjense que esto sería como una cuestión social en el ciberespacio, ¿no? Porque hay una afectación, digamos, en el desarrollo normal del proceso de creación de contenido, en el caso de los streamers, que es frustrado por estos elementos que son conscientemente teledirigidos, diríamos, para un objetivo, digamos, de discriminación, humillación, amenaza de muerte, etc. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la consecuencia de esta acción que se va a desarrollar justamente por Twitter a través de esta plataforma que ha sido compartida? Bueno, el impacto entre el 45, el 31 y el 1 de septiembre, ¿qué se observó? Que entre 45% y 60%, digamos, del rating, diríamos, colapsó, ¿no? Entonces, y eso representa evidentemente algunos estragos en cuanto a la publicidad, la compra y venta de mercancía, monetización, donaciones, y todo eso evidentemente corta abruptamente el proceso de producción económica. Entonces, hay un impacto, digamos, que se ve reflejado en la cantidad de personas que visualizan. Claro, y lo curioso es que el impacto se vio más, o digamos, la unidad sindical, digamos, ¿no? Se vio más en habla hispana, en los streamers de habla hispana, que en donde comenzó todo, que fue digamos, en Inglaterra, Estados Unidos, en la persona de habla inglesa, ¿no? Eso fue lo curioso, lo raro, lo extraño, ¿no? Pero demuestra de una u otra forma, digamos, esa posibilidad de tener mayor cercanía entre los habla hispana. Y bueno, este es un pequeño gráfico donde se observa justamente esta dimensión, ¿no? Hasta el 60% llegó en aquel día y que generó este impacto económico social que hemos... Claro, esto, además económico, tiene un impacto social, ¿no? Es común, ¿no? Cuando una marca, digamos, no tiene, digamos, un control adecuado de los conflictos, esto se sale, digamos, por la culata y va a generar, pues, que las empresas por sí solas manchen su nombre, ¿no? Incluso recuerdo que algunos streamers muy famosos, que eran los primeros en ver, Ibai, no me recuerdo otro, pero que Auronplay, no sé si recuerda ambos, pero leí que ellos se fueron, ¿no? Incluso dijeron, me voy a otra plataforma, a YouTube, no sé. Claro, y ahora les va bien, etc. Pero la idea es que esto genera, pues, también un posicionamiento, también en cuanto a los consumidores, ¿no? Ellos van a cuestionar esto, ¿no? Igual como una empresa, ¿no? Como cualquier empresa en general que uno puede verse adicta al cine. Y bueno, aquí es la finalización, ¿no? En efecto, y es curioso, no sé si esto sería importante también ver, porque uno no sabe cómo es que Twitch llega a la decisión de resolver el problema, pero de forma táctica, ¿no? Porque normalmente lo que se hubiera hecho es, por parte de los streamers, organizarse y elegir un delegado sindical, ¿no? Un delegado, digamos, del movimiento de streamers y negociar así, ¿no? De manera horizontal entre un representante o un conjunto, un colegiado con los dueños de streamers. Pero ¿qué es lo que hace? Curiosamente les envían un correo a cada uno individualmente y le dicen, no, disculpen, vamos a cambiar la política. Y bueno, es una estrategia muy interesante porque al final, digamos, llega a calmar esta situación para que no se exageren otras situaciones, ¿no? Porque normalmente en España incluso se había querido impulsar una propuesta de organización sindical, pero no ha tenido mayor contundencia, pero ha tratado de calar esa situación.
Pero, como vemos, diríamos en una situación un tanto anacrónica, que estaríamos en los inicios, ¿no?, de esta nueva, como diría también el sociólogo del derecho del trabajo, Ricardo Antunes, ¿no?, que estamos ante un nuevo proletariado de la era digital, que está en sus inicios y está tratando de surgir o de organizarse, pero aún no tiene, digamos, esa visión social, económica, ¿no?, pero está ahí, digamos, en esa situación, en esa cuestión social que hemos hablado, y reaccionando, al menos de manera espontánea, a este proceso para poder entender esta situación. Y bueno, en general, ¿no?, como conclusiones, lo que podemos señalar es pues que entender, ¿no?, que la plataforma digital, el eje central es la extracción del dato. El dato es la materia prima sobre la cual se va a generar, como hemos dicho, diversas formas publicitarias, económicas, sociales, para poder generar bueno, el alto costo económico que se suscita detrás de todo, ¿no? A veces por eso hemos dicho al inicio de que la publicidad, en función de los gustos que uno tiene, cómo es que surge, por qué no es que sea coincidencia, ¿no? Ya hay una programación detrás que evalúa, ¿no?, los gustos que uno tiene. Y bueno, en este caso es una reflexión, el segundo punto, porque estamos hablando de que en los países del tercer mundo no hay sectores tecnológicos, ¿no?, y ese es el problema, ¿no? Por eso siempre vamos a hablar de sectores tecnológicos que han sido desarrollados en otros países. Sería importante que de una u otra forma también se pueda agregar por estos aspectos de la soberanía tecnológica o de evaluar estas situaciones para enrumbar hacia ese camino que hace muchos años y ni siquiera se discute y se sigue, digamos, como países del tercer mundo, como en la extracción de servicios, extracción de materias primas, petróleo, gas, que es a veces lo que se ve, digamos, en el PBI, en INEI. Y bueno, igual, evaluar, digamos, que el derecho al trabajo a veces recoge ciertas categorías que por su propio patrón común o regular que se da de manera histórica puede ayudarnos a comprender estos elementos, pero debemos entender también que hay particularidades que se van suscitando que son diferentes a las cuestiones decimonónicas, pero que de una u otra forma nos sirven para poder potenciar y también comprender, por ejemplo, como en el caso de la huelga, la cuestión social que se suscitó y también las acciones que también tienen esa contundencia como la huelga para poder paralizar la actividad económica. Entonces, hasta aquí sería conmigo, les agradezco bastante, muchísimas gracias. Acto seguido, tengo el gusto de presentar al doctor Renzo Héctor José Valderracín, abogado por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios, máster en Gestión Pública por la Universidad de Vallejo. Actualmente tiene el cargo de jefe del área legal del grupo Ecoplaza y es asesor externo de diversas empresas de rubro inmobiliario. Por favor, invito Renzo al podio, muchas palmas y vamos con teletrabajo. Buenas noches con todos los presentes y con todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, el día de hoy estoy encargado de exponer este tema, ¿no?, que es el teletrabajo, que ha sido muy sonado en estos últimos meses en nuestro país, toda vez que el Perú pues, ha regulado este tipo o esta modalidad de trabajo. Como bien indica, esta ley del trabajo está regulado en la ley 31572 y tiene su reglamento a través del Decreto Supremo 002-2023. ¿Cuáles son los antecedentes de esta ley del trabajo? Bueno, por regla general, como todos sabemos, la prestación de servicios del trabajador en favor del empleador se realiza pues, en un centro de trabajo determinado. Sin embargo, hay pues, modalidades de trabajo que se pueden pues, aplicar fuera de este centro de labores, ¿no?, como es el caso de trabajo a domicilio, trabajo remoto y, como hemos explicado, vamos a explicar más adelante, el teletrabajo. El trabajo a domicilio como antecedente pues, está regulado en el Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad Laboral y
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Que está regulado en los artículos 155 al 164. La peculiaridad de esta modalidad de trabajo es que el trabajador labora de su domicilio o donde haya señalado esta, pero no está sujeto a fiscalización o supervisión directa o inmediata. En esta modalidad no se encuentran los trabajadores del hogar, los trabajadores autónomos o el trabajo familiar, porque esos están regulados de manera independiente. Con respecto al trabajo remoto, como se sabe, esto se dio origen a raíz de la pandemia por COVID-19, ¿no? Que tuvo una duración hasta enero de este año. La peculiaridad también de esta modalidad es que las actividades se desarrollan utilizando, ¿cuál es la peculiaridad de este tema? Es que los gastos en tema para ejercer el trabajo en sí es a costa del trabajador. A diferencia, por ejemplo, del teletrabajo que vamos a ver antes, es a costa del empleador, salvo excepciones. El trabajo se publicó, la primera ley que se publicó en Perú sobre el teletrabajo es la ley 30036, que fue publicada el 5 de junio de 2023. Esta ley pues incorporó una nueva forma de trabajo en nuestra legislación laboral, cuya peculiaridad pues, es que el teletrabajador desarrolla sus labores en un lugar diferente al centro de trabajo. Pero a diferencia del trabajo a domicilio, la particularidad es que las actividades se desarrollan utilizando elementos de tecnología, de la información y la comunicación. Esta ley pues, fue derogada por la ley 31572, que fue promulgada el 11 de septiembre de 2022, en cuya única disposición derogatoria se deroga conveniente la ley del trabajo anterior, la 336, disponiendo además que todas aquellas entidades públicas o privadas que contaban con personal en trabajo remoto deben adecuarse a las normas de la ley. ¿Cuáles son las características de este teletrabajo? Bueno, es una modalidad de prestación pues, especial de labores de condición regular o habitual. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o servidor civil, porque recordemos pues, que no solamente en el ámbito privado se puede ejercer, sino también en el ámbito público, con el que interviene el vínculo laboral. Se realiza a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales. ¿Cuáles son las demás características de este teletrabajo, de este tipo de modalidad de trabajo, que es de carácter voluntario y reversible? Puede ser de forma temporal o permanente. Puede ser de manera total o parcial. Recordemos pues, que hay personas que trabajan unos días en su casa y otros días en la oficina. También se puede flexibilizar la distribución del tiempo de la jornada laboral. Se puede realizar en el territorio nacional como en el extranjero. El lugar donde se realiza se debe establecer de acuerdo al artículo 11 de la ley en mención. ¿Qué dice este artículo? Que el teletrabajador es libre de elegir el lugar o los lugares donde va a desarrollar la prestación de servicios. Pero este deberá informar al empleador antes del inicio de la prestación del servicio. Cuando hay un cambio en el lugar del trabajo, este deberá comunicarlo al empleador con 5 días de anticipación, salvo excepciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación en esta ley? El del trabajo se puede aplicar a los empleadores, sean estos entidades de administración pública o empresas privadas. Los teletrabajadores pueden realizar sus labores dentro del territorio peruano o fuera de este. Y en el caso de los teletrabajadores que se encuentran fuera del territorio nacional, dicho personal debe cumplir con normas migratorias, laborales y tributarias correspondientes. O sea, un legal no puede cumplir pues, esta ley de teletrabajo. Ahora, como toda relación
relación laboral hay derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Primero comencemos por los derechos del teletrabajador. El teletrabajador tiene los mismos derechos que los establecidos para los trabajadores o servidores civiles que laboran bajo la modalidad presencial. Lo mismo, no hay diferencia, no debe haberlo. A recibir las siguientes condiciones de trabajo: equipos, servicios de acceso a internet, compensaciones económicas por la provisión de estos, además de la compensación del consumo de energía eléctrica. Bueno, esto lo establece la ley, que puede también negociarse, ¿no?, con el trabajador. A la desconexión digital también es otro de los derechos que tiene el trabajador. ¿Qué significa la desconexión digital? Que cuando culmine su hora laboral, pues el trabajador, o en este caso teletrabajador, tiene derecho a desconectar sus equipos, a no recibir pues ningún tipo de llamadas o comunicaciones por parte del empleador, porque está ya pues fuera de su horario laboral, o puede estar de vacaciones, o puede haber una suspensión de labores. A la intimidad, otro de los derechos que tiene el trabajador: privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, considerando la naturaleza del teletrabajo, ¿no? A ser informado sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo que se debe observar. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Pues bueno, el empleador tiene las mismas obligaciones igual que el teletrabajador para los trabajadores o servidores civiles que laboran bajo la modalidad presencial. Comunicar al trabajador o servidor civil o teletrabajador la voluntad debidamente motivada y con la anticipación correspondiente de pactar un cambio en el modo de prestación de labores, de teletrabajo a presencial, por ejemplo, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. O sea, si el empleador va a cambiar el centro de labores del teletrabajador, pues este tiene que comunicarlo mediante un documento escrito, puede ser correo electrónico, WhatsApp, cualquier medio que deje constancia efectiva de que la decisión del empleador para con el teletrabajador, ¿no? A entregar las siguientes condiciones de trabajo, como ya indiqué anteriormente: equipos, acceso a internet, compensaciones económicas por el uso de estos servicios, ¿no?, que usa el teletrabajador. Todo esto, como le digo, está sujeto pues a conversaciones, ¿no?, a previo acuerdo entre el teletrabajador y el empleador, porque puede ser que de repente pues el teletrabajador asuma estos gastos, ¿no?, porque de repente le sale más a cuenta trabajar en su casa que transportarse pues de su domicilio al centro de trabajo. Entonces ahí puede haber un tipo de compensación, ¿no?, ¿vale?, un beneficio para el teletrabajador. A respetar la desconexión digital del teletrabajador. ¿Cuáles son las obligaciones que están establecidas en la ley del teletrabajo por parte del teletrabajador? El teletrabajador tiene las mismas obligaciones establecidas por los trabajadores o servidores civiles que laboran bajo la modalidad presencial. Realizar el teletrabajo de manera personal, no siendo posible esto que pueda ser realizado por un tercero, porque esto significa que es una falta grave producida por parte del teletrabajador, por algo lo contratan, ¿no? Cumplir con todas las disposiciones emitidas por el empleador para el desarrollo del teletrabajo. Cumplir con las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo y la normativa vigente sobre la seguridad y confianza digital. Cuidar los bienes otorgados por el empleador, en el caso pues que el empleador otorgue equipos al trabajador, usarlos para el teletrabajo y evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. En este tipo de modalidad de trabajo también existe el derecho a la intimidad, privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, por lo que el empleador está impedido de acceder por medios digitales a los documentos y comunicaciones originados por motivo del trabajo de otra índole sin previa autorización del teletrabajador. Realizar captaciones o grabaciones de la imagen o la voz del teletrabajador sin su consentimiento previo y expreso. Ingresar al lugar donde se realiza el teletrabajo sin que el teletrabajador lo autorice. Implementar cualquier otro mecanismo de coordinación, control y o supervisión que afecte la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador.
Con respecto a la compensación de gastos, como ya indiqué, pues los equipos, los servicios de acceso a internet y el consumo de energía eléctrica son proporcionados por el empleador privado, salvo pacto en contrario, ¿no? Como ya indiqué, pues de repente el trabajador quiere pues cubrir con esos gastos. Sin embargo, como ya indiqué, se puede acordar que el trabajador provea equipos, el servicio de acceso a internet o consumo de energía eléctrica, en cuyo caso estos gastos serán compensados por el empleador privado, salvo pacto en contrario. ¿Qué pasa con los accidentes de trabajo? En el caso que ocurriese un accidente de trabajo, el teletrabajador debe tomar en cuenta estas consideraciones. El teletrabajador debe conocer el procedimiento de actuación ante accidentes y debe comunicar al empleador. El teletrabajador debe demostrar que la lesión o el daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, en el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor. Y el empleador deberá pues realizar la investigación del accidente con la participación del Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo, a fin de evaluar pues, si dicho suceso constituye o no un accidente de trabajo. Bueno, con esto he querido pues resumir de manera sucinta pues, todo lo que nos habla esta nueva ley de teletrabajo en el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los tres participantes en este coloquio. Normalmente acostumbramos a hacer un par de rondas más, pero ya que han sido extensas las exposiciones y además muy bien fundamentadas en las presentaciones que nos han alcanzado, yo quisiera ir directamente a la ronda de las preguntas, de manera tal que luego podamos pasar a compartir, que hacemos siempre los viernes jurídicos. Si hay entre los presentes alguna pregunta, les agradecería que la hagan llegar, y a través del Zoom también pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. ¿Aló? Hola, hola. Por favor, por el chat, para no interrumpir. ¿Hay alguna pregunta entre los presentes? Yo sí tengo una cuestión que me gustaría que, sobre todo es para los tres, pero la verdad es que me fue muy interesante la segunda ponencia enfocada en una situación muy particular que se presenta en el mundo de las redes. Voy a prometer al doctor que siempre colabora con nosotros, que incluso ha presentado un libro aquí. Nosotros tenemos ahora un programa de Derecho Tecnológico los días sábados. Vamos por la mañana, es el segundo taller presencial de abogacía digital y tenemos más o menos 238 participantes. Es un programa que está orientado a capacitar a los abogados en todo lo que significa la transformación digital y el legal tech. El acceso a ese programa es gratuito, así que hay una segunda ola de inscripciones. Se pueden acercar, ahora le digo a las chicas de comisiones que les den el correo. Es como una membresía. Tienen 6 meses para probarlo. Bueno, el segundo grupo va a tener menos tiempo que el primero, pero los 11 módulos ya están configurados y se va escalando de tal manera que no hay forma de ir al segundo sin aprobar el primero. Y la ventaja es que usted puede hacer el módulo 20.000 veces si quiere. Va a ser su ímpetu y su constancia la que va a permitir que vaya escalando. ¿Por qué se lo comento? Porque usted ha hecho una ponencia muy novedosa y me gustaría comprometerlo para un taller en donde podamos ver estas nuevas formas de relacionamiento en el ámbito social que también pueden implicar en el tema laboral. Y ahí llega un poco mi inquietud, porque y tiene que ver también con lo último que dijo el doctor sobre el teletrabajo. Porque aquí mismo, en el colegio, hoy tenemos una disyuntiva respecto a este tipo de, por ejemplo, de oferta, de una sala híbrida, donde incluso un docente podría no estar presente físicamente, sino a través de la red y compartir con ustedes. Entonces hay una situación de deslocalización que es muy típica de estos procesos, o sea, no es la primera ola tecnológica del capitalismo, ¿no? Es una ola más de las varias que el capitalismo ha tenido,
y creo que la deslocalización ha ido cambiando vamos a decir, ese núcleo duro que tenían los derechos sociales en su origen, que tienen que ver precisamente con el centro fabril, con la existencia de una masa laboral adscrita a ese centro fabril y una relación trabajador-patrón o capital-trabajo muy marcada. Entonces hoy incluso la deslocalización no solo está en el núcleo de la producción, sino también está en quienes de manera difusa aportan con capital, porque muchas veces usted no sabe ni quién es el dueño de la empresa finalmente, porque los capitales también transitan por nuevos mecanismos de financiamiento, formales, ¿no?, constituidos en la sociedad, pero que juegan también en los esquemas de financiamiento de grandes fondos de inversión, ¿no? Y la movilidad, vamos a decir, en la propiedad de las empresas es muy alta, sobre todo en el tema tecnológico. De pronto, la empresa no tiene el mismo dueño al día siguiente. Entonces, ¿cómo plantear vamos a decir, una idea que hay, una idea fuerza en el derecho laboral que trata de equilibrar precisamente esa asimetría que puede existir entre empleador y trabajador hoy en ese contexto digital, ¿no? Es un tema que vamos a decir es un desafío regulatorio, y como desafío regulatorio a mí me preocupa porque es básicamente algo para lo que normalmente los abogados no es que no estemos preparados, sino que como no lo vemos en términos tangibles, se nos hace más complicado asumir una perspectiva regulatoria. Entonces la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo hacer para que podamos tener una regulación de calidad, pero que a su vez rescate los valores históricos pues, del movimiento laboral? Porque finalmente en las relaciones de trabajo de lo que se trata es de romper ese desequilibrio que existe normalmente entre quienes controlan los medios y los que tienen que trabajar para poder hacer producir. Esa es mi primera inquietud y no sé si ya tenemos alguna pregunta. ¿No? Eso no. Está claro todo. Y si hay alguien más que quiera hacer una pregunta como para poder pasárselos a los doctores. No sé si está los otros micrófonos o se los paso. O si no, le pasamos aquí nomás directamente para que no estemos. Esto lo va a enfocar. ¿Con quién podemos empezar? Por alusión, Luis. Muchas gracias. Bueno, agradecer por la pregunta y bueno, igualmente públicamente comprometernos en lo que el Colegio de Abogados de Lima nos indique, nos ponemos a la orden, porque estos temas tienen que ser parte de la discusión académica que se necesita, digamos. Si hace poco nomás mencioné que ni siquiera en el Perú no hay un sector tecnológico, entonces hay que empezar por algo, así que más o menos que se discuta esos medios tecnológicos que se desarrollan en Estados Unidos o en China, pero que ya se hagan, ¿no? Hay que empezar por algo y ahí daremos nuestro granito de arena para que se desarrolle. Bueno, ahora sí, en relación a la pregunta, yo creo que en las condiciones actuales y cuando uno revisa el contenido, digamos, de los diversos streamers o fundamentalmente de aquellas que son tendencias, hay un primer obstáculo, creo yo, que es exactamente diferenciado en el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado veíamos, por ejemplo, en el origen del movimiento sindical, ¿no? Finales del siglo XIX, vamos a ver que en el panorama que existió bueno, la Comuna de París, la influencia anarquista fundamentalmente, y en el Perú eso llega, por eso no es casual que la huelga en el puerto de Callao genere justamente la obtención de las 8 horas, no es casual, ¿no? Porque por ahí entra, digamos, el eje central, digamos, del intercambio comercial internacional por los barcos, por ese lugar. Y se va a tener un atisbo, digamos, por eso no es casual que el movimiento sindical se nutra fundamentalmente por estas ideas libertarias que va a tener en cuenta central a Manuel González Prada. Y bueno, luego viene la constitución, bueno, de las corrientes marxistas, la discusión Mariátegui sobre la caracterización de la sociedad y qué tipo de desarrollo se requiere en la sociedad, ¿no? Pero fíjense que había un panorama novedoso que no tenía, digamos,
digamos, no sé si una ventaja en el sentido de tener tantos, digamos, elementos que atiborran, digamos, la conciencia social al punto de que a veces uno se queda vacío, ¿no? Que en ese momento los primeros organizaciones sindicales, con un trabajo de hormiga, van a tener que ir recorriendo las fábricas, pegando volantes, haciendo discursos, etc. En las condiciones actuales, que es lo que vemos, ya lo anuncié un poco, creadores de contenidos que por lo general, y esto no es una, digamos, una definición categórica, pero de manera general lo que yo observo es que los principales, digamos, elementos de tendencias o influencers o los streamers realizan contenidos, diríamos, recreativos, ¿no? Nada más, que no apunta, digamos, a una concientización sobre la situación económica, social, cultural, etcétera, de la persona o de los usuarios o de los virus o de la comunidad que tiene. Claro, ahora están saliendo también youtubers o trabajadores de YouTube profesionalizados, algunos son economistas, otros son filósofos, pero que también están tratando de ir alineándose en esa perspectiva, ¿no? Pero que de una u otra forma nos lleva a pensar que es un proceso que va a durar bastante tiempo, pero que tiene esa particularidad, ¿no? En las condiciones actuales, por eso yo no me imaginaría, ¿no? Por nombrar unos youtubers, ¿no? Justamente hace poco viendo el podcast, ¿no? De NN, no sé, de Merlín, que me viene a la cabeza, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Diversos creadores de contenidos que fundamentalmente se nutren por el tema de diversión, ¿no? Entonces, ahí digamos que un proceso de concientización que es un reto en general, ¿no? de los abogados, sociólogos, economistas, políticos, en general, que tienen, digamos, esa conciencia de la importancia de este proceso de desarrollo tecnológico para que no solamente sirva como un instrumento de recreación, sino también de concientización de ideas y de debate sano, ¿no? Porque a veces cuando uno ve Twitter, ¿qué es lo que ocurre? Hay hashtags, ¿no? Como lo comentaba hace poco, ¿no? De Reynoso, lárgate, ¿no? Y ves todos los insultos, puede decir que se va a querer suicidar, ¿no? Esa puede ser la consecuencia, pero veamos la situación, ¿no? Que ya nos detalla, nos indica un panorama un tanto de violencia verbal, y a veces incluso cuando uno quiere tomar acciones penales contra esa persona que lo difama, no se puede porque esa cuenta incluso son creaciones que no se puede rastrear. Entonces ahí también hay un elemento de perfeccionamiento de ese ambiente, ¿no? Para que ese espacio sirva no solamente o redunde también a que eleve, digamos, los debates y no sea pues de pura difamación, etcétera, calumnias que a veces perjudican bastante a las personas, más aún cuando son temas muy delicados. Entonces, para el derecho del trabajo, evidentemente, este ambiente nuevo, novedoso, muy, digamos, con un aspecto muy particular, a diferencia del siglo pasado, pero que es todo un reto que se asume, ¿no? Se asume y es paciente, ¿no? Porque todo proceso, digamos, de cambio generacional o de mejoras sociales, económicas, no es un proceso que viene de la noche a la mañana, pero que hay que estar insistiendo, ¿no? Porque, como decían, en el siglo pasado, ¿qué hacían las organizaciones obreras? Bajaban a las fábricas, pegaban los afiches, hacían los discursos, y ahora ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, habría que hacer, crearnos una página, o crear una página, o crear, digamos, ser creadores de contenido, ser streamers, ser youtubers, y crear, digamos, de esa trinchera también contribuir, digamos, a que la población pueda tener acceso, incluso ahora el tema de idiomas, ¿no? Uno pone en YouTube, ¿no? Inglés, alemán, francés, ¿no? Incluso además hay, y esto es un elemento importante también, me estaba olvidando esto antes que se me olvide, es el carácter también recreativo que puede tener la enseñanza, ¿no? Que es a veces por algunos profesores explotado bastante, ¿no? Porque hay programas incluso que te enseñan cómo jugar y aprenden. Y en fin, hay tantos aspectos que pueden ser explotados y que dependerá mucho de qué tanto, digamos, estamos dispuestos a no desvanecer, de no rendirnos para poder contribuir a que esto mejore. Eso sería más o menos mi respuesta. Muchas gracias. Entonces, colega, ¿quieres agregar algo? ¿O vamos a otra pregunta? ¿Ah? Sí, muchas gracias, Luis, por tu participación. Algo, está frío el auditorio hoy día. Creo que necesitamos la ronda de vinos para seguir conversando.
Antes de culminar, hay algo que, agregando a Luis, y de repente aquí los otros dos colegas nos pueden ayudar. Hay vamos a decir, una problemática de quienes producen los contenidos para las redes. Es decir, si se dan cuenta, los grandes modelos, o los grandes referentes tecnológicos en las redes, tipo Google, ¿no? Son centros de acumulación de trabajos pequeños de mucha gente. O sea, mucha gente ayuda a construir el poder que ellos tienen en el mercado y desde diversos lugares. Entonces, no sé si ustedes en el derecho comparado o algo saben ya de algún tipo de regulación que los proteja, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la SUNAT ya está pensando claramente en perseguir a los creadores de contenidos, a estos influencers, porque algunos facturan y facturan bien, y está diciendo, bueno, pongámosle tributo porque lo ven desde la perspectiva de la renta, pero no desde la perspectiva que se han inventado un trabajo, porque finalmente es gente como muchos de los peruanos, ese 70-80% de peruanos que están en la informalidad, que lo que ha hecho es resolver su problema de falta de empleo formal, creándose un espacio, ¿no? Y de esta manera contribuir con sus hogares. O sea, es preferible eso antes que la delincuencia. Entonces, el mundo digital también tiene ese problema. Conozco yo muchas personas que terminan contribuyendo con su trabajo del diseñador, el programador y las pequeñas plataformas que luego son absorbidas, porque cuando algo funciona bien, inmediatamente vienen los grandotes y se los devoran, ¿no? Es de esa manera como han concentrado Microsoft, Google, estas cosas. Ese es su primer tema, de repente, o sea, hacia dónde podría manejarse en términos laborales esto, porque lo otro es que también hay como que empresas pequeñas que al surgir en el mercado con sus emprendimientos, sus tecnoemprendimientos, copian estos modelos de relación laboral en los que precisamente no hay ningún tipo de no sé si formalidad, ni contratos, ni nada, ¿no? Mañana más tarde, o sea, lo único que hacen es o reconocer trabajo, o peor aún, ¿no? A veces ni lo reconocen. Tú vas haciendo cosas y te dejan en el aire y se apoderan de tu situación. Algunos dicen que el remedio ahí viene desde el lado de la propiedad intelectual, porque uno podría proteger algunas cosas, pero el costo de proteger en las redes también es alto. Desde comprarse el dominio o desde poder desarrollar contenidos con software propio que pueda ser luego evidenciado como de autoría, ¿no? Entonces, un poco la pregunta iba por ahí, porque en el entendido que estamos en un proceso de formación de una industria digital en el país, porque hay varias esferas, ¿no? Que hablaba del tema del diseño, pero podríamos proyectarla a otros espacios, ¿no? La impresión en 3 dimensiones y otras cosas que pueden ir surgiendo. La industria 4.0. ¿Qué tipo de relacionamiento laboral perciben ustedes, proyectan ustedes que va a tener que configurarse para esos escenarios? Y el último tema que me gustaría también tocar, porque está dentro de la lógica de trabajo, pero también de la formalidad procedimental de la que habló el primer colega, está en qué tanto podría funcionar unos espacios de solución de controversias, ¿no? Y arbitrajes, por ejemplo, de materia laboral, ¿no? Que tengan este contenido también electrónico, ya que en otros espacios ya se está migrando hacia mecanismos de solución de controversias con una perspectiva digital. Gracias, doctor. Con relación a la tecnología ya en el ámbito laboral, y viendo mi especialidad, que es en estos momentos estoy a full con el régimen disciplinario, también se ha visto varios casos de comisión de faltas usando la tecnología a través de tanto redes sociales, así como algunos aplicativos, ¿no? Tipo WhatsApp. Está digamos, en evolución la tecnología para poder determinar
la comisión, por ejemplo, de una infracción o de una falta. Y muchas veces algunos creadores de contenido suelen utilizar información de las entidades donde trabajan para poder exponer, para poder también estar en la palestra utilizando todas estas redes sociales. Y quizás ahí también entramos a un tema de propiedad de la información que tiene una entidad pública o tu empleador, ¿no? Utilizas esa información para beneficiarte, ¿no? Ahí ya entramos a ver en qué momento sí existe una vulneración a la propiedad del empleador, ¿no? Muy interesante y para investigar. En este caso, sí. A manera de ejemplo, ¿no? Estuve en una entidad pública donde sancionaron a 2 chicas que usualmente hacían siempre TikToks, y justo en la oficina donde al fondo se podía visualizar el logo de la entidad pública, ¿no? Entonces, en algún momento este TikTok se hizo viral y llegó hasta el jefe y se dio cuenta de lo que estaban haciendo y la sacaron. Exactamente. Hay que ver también, aplicar ya en el régimen disciplinario un tema de graduación, ¿no? Que quisieron utilizar con intención, de manera deliberada, exponer a la entidad, ¿no? Es analizar el ámbito subjetivo de la persona, ¿no? Lo que pasa es que era una oficina de integridad, entonces era un tema un poco más sensible todavía. Exactamente, como me dices, integridad y horario de trabajo, como que no, totalmente extremo, ¿no? Fuera de lugar, ¿no? O sea, si soy de integridad, justamente el personal de integridad es el personal más minucioso con el uso de los recursos, con el uso de los tiempos, ¿no? Ser íntegro es actuar correctamente tanto de manera pública o incluso cuando no te ven. Eso es ser íntegro, ¿no? No es adoptar una conducta, sino actuar de manera pública, de manera privada, con la familia, tener esa línea, no que en el trabajo yo actúo de esta manera y en mi casa yo soy otro, ¿no? Eso digamos, no va tanto con la integridad, pero en el trabajo pues la persona de integridad no puede exponerse y no puede exponer a la entidad, ¿no? Para investigar, doctor, es el tema de los contenidos, la información, ¿no? Lo que se expone a las redes también en el ámbito laboral. Doctor. Gracias, Mario. Quisiera agregar algo curioso porque estamos comprometidos en esta era digital, la revolución 4, y felicito a esta segunda promoción que va a venir. ¿Por qué les digo ello? No sé si sería posible, de todas maneras les pido que compartan el archivo que le han dado, doctora, Ámbar, por favor. Actualmente estoy llevando un curso de transformación digital de la Universidad de Chile y la verdad me sorprendo con la última investigación que han hecho. Ya a 2025, ¿qué tanto estamos preparados para la transformación digital? Y la transformación digital va a ser competencia de la gestión del talento, las personas. La transformación digital tiene que venir a servirnos, no a nosotros, ¿ya? Al ser desplazados por ello. Es por eso ahorita que no solamente empleados, universidades están tomando bastante énfasis, por eso mi felicitación nuevamente que cada vez está a la vanguardia. Mis felicitaciones, porque esa es la palabra. Entonces, dicho esto, quisiera compartir, si es que no se logra visualizar, lo parafraseo en todo caso, pero en este archivo, ya un tantito es extenso, pero ¿por qué hicieron este estudio? Preguntaron a un sinnúmero de empresas para saber si qué tan maduras estaban a nivel de la transformación digital. ¿Ya? Ojo, entidades públicas y privadas, porque la que menos se está preparada son las entidades públicas. Adolecemos de eso. Esta investigación muy curiosa y detallada, ¿ya? A la fecha que se está difundiendo para conocimiento, incluso
ha hecho que en Chile se dé una propia ley preparada para esto, para afrontar y mejorar estos desafíos que se dan. Bueno, las siglas están en inglés, pero esas son las tecnologías que toda empresa, toda entidad pública tiene que estar a la par. ¿Por qué? Si no está, hay dos tipos de situaciones que se van a dar. Preparar el personal que ya tiene, ¿sí? Porque ese es el compromiso de gestión de talentos. Si no trabajan en las personas no se comprometen a la misión y la visión de esa entidad y se van. Porque aquí ya no se trata de que la persona desee estar en la entidad, no, la entidad tiene que hacer que esa persona se quede, que lo retenga. Y si no la prepara para esto, se retira. Porque el ser humano está ávido siempre de saber más, de conocer más. Y el segundo grupo, no solamente de capacitar, entrenar a estas personas que ya le cuentan con ellos, sino cómo captamos a las personas para que sumen al equipo, ¿no? Eso es lo que quería aportar, muy interesante el artículo. No sé, colegas, ¿algo más? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre, en los grandes del tiempo, el tiempo es tirano. Los comprometo a poder seguir en otras ocasiones y más bien Idalia coordinemos porque hay que ir viendo en el trimestre del 2024. Nosotros cesamos nuestras funciones el 2 de abril del próximo año, entonces queremos dejar en ese primer trimestre consolidado bajo este esquema de aulas híbridas un curso de repente de Derecho al Trabajo con todo el equipo que coordina, con los profesionales, invitarlos a todos para poder hacer algo novedoso, distinto a las ofertas tradicionales. Así que los comprometo desde ya y los invito a ustedes a seguir participando en los viernes jurídicos. La próxima semana vamos a tener unos interesantes encuentros por los 30 años de la Constitución. Vamos a ver las dos perspectivas. En el buen sentido de la palabra tendremos una mesa que defiende el modelo constitucional del 93 y tendremos otra mesa que lo cuestiona, porque es un centro de pluralidad y creo que es importante para la vida institucional que veamos todas las perspectivas. Viene también, además del curso de Derecho Tecnológico, ya la inauguración de la Academia de Defensores Ambientales y la Academia de Derechos Fundamentales, que también me imagino tendrá un espacio para el derecho laboral, que es muy importante. ¿Sí? Gracias, los invitamos a compartir, a todos los que han estado conectados también. Muchas gracias nuevamente en nombre de la Dirección de Comisiones y Consultas y de nuestro decano César Bazán Navera. Buenas noches.